Hola, Jorge, tanto tiempo. ¿Cómo estás, Ale? Mucho gusto. ¿Todo bien? Sí, por lo menos. Hola. ¿Cómo estás, amiga? Bien, Fede, ve, ahora tenemos la parte de reflexión. Claro. La parte seria. Los invitados No sé. suyos de recién. No, eso eran invitados de Rocho. No. Se sentaron acá. No, nada que ver. Vinieron al bar. Vamos a sumar, sí, lo vamos a hacer de boca, pero vamos a dejar una mesa. Bueno, Jorge, ¿todo bien? Sí, todo bien. La verdad que un gusto, como siempre, poder compartir este momento con ustedes. Y bueno, y tratar también de aportar algo al programa desde mi parte. Por supuesto. Y cerrando el bloque, ¿no es cierto, Daniel? El último bloque, cerrando cuentos para reflexionar. Bueno, esta vez traje una historia que tiene que ver con un ave, que tiene que ver con ciertos aspectos de la naturaleza, que pueden enseñarle al hombre muchas cosas, ¿no? Que dejan estos relatos siempre algo para pensar, para analizar y quizás también para aplicar después en la vida diaria y poder seguir adelante. Bueno, en este caso, este relato tiene que ver con el águila, ¿no? El águila es una de las especies de mayor cantidad de años de vida, ¿no? El águila puede llegar a vivir hasta 70 años. Pero, sin embargo, para que eso ocurra, tiene que haber un proceso intermedio. ¿Por qué? Porque el águila, cuando cumple aproximadamente 40 años, comienza a sufrir deterioros físicos. Por ejemplo, sus uñas, que le sirven para cazar y para procurarse el alimento, se vuelven blandas y ya no tienen la consistencia necesaria para poder hacer la cacería que necesita esta ave para su sustento. Pero ocurre también aparejado a eso que su pico, que es normalmente largo y puntiagudo, y también cumple una importante función principalmente para su alimentación, se curva demasiado hacia su pecho y esto ya no le permite comer. Y tiene otro problema muy serio el águila a esta edad. Sus plumas se vuelven gruesas, se vuelven muy pesadas y eso le dificulta enormemente el vuelo y bueno, la precisión de su vuelo justamente para cacería y para ese tipo de cosas. Ante esta situación, el águila se ve en una situación de terminar por dos opciones. La primera opción es dejarse estar y terminar muriendo, ¿no? Ante esta situación, o bien aprovechar lo que le ofrece la naturaleza, que es una alternativa importante. Y es este que voy a contar ahora. Pero para eso necesita recluirse en un nido que tienen de otras ocasiones en la montaña. Allí se recluyen y es un proceso que dura unos 5 meses y es muy sacrificado para el ave. Sin embargo, en la mayoría de los casos ellas toman esa determinación y lo hacen. ¿Por qué? Deben recluirse allí en el nido y comenzar a golpear el pico contra la roca hasta quebrarlo. Una vez que eso se produce, el pico vuelve a nacer y a desarrollarse como era anteriormente. ¿Se regenera? Se regenera, tiene una regeneración y eso le permite, una vez que ha ocurrido ese proceso que le lleva unos meses, entonces con ese pico nuevo puede arrancarse las uñas de sus patas. Sacrificado. Que ya no le Terrible. sirve. Terrible, ¿no? Claro. Este proceso le lleva otro tanto de tiempo y una vez que tiene nuevamente reconstituidas las uñas de sus patas y ya un pico nuevo, entonces comienza a arrancarse una a una las plumas que ya le están dificultando el vuelo para que éstas también vuelvan a nacer. Ese proceso dura unos 5 meses más o menos y una vez que ello ocurre, entonces el águila está en condiciones de vivir aproximadamente unos 30 años más. Es el premio que le da la naturaleza a esta etapa de sacrificio, a esta etapa de reconstituirse nuevamente, ¿no? Es la maravilla de la Qué bárbaro, naturaleza, sí. ¿no? La posibilidad. Sí, por eso te digo, le da todas esas posibilidades.
Y entonces, bueno, esta es un poco la historia que ocurre, no es algo tomado de la vida real, ¿no? Sí, sí. Pero esto nos sirve a las personas para tomar este ejemplo. En este sentido, no es que nosotros necesitamos reconstituirnos físicamente, aunque eso ya ocurre naturalmente también con la medicina tan avanzada que tenemos, que por ahí nos permite alargar las posibilidades de vida que tenemos. Pero sí nos sirve llevándolo a otro plano, llevándolo, por ejemplo, al plano de lo psíquico, de lo emocional, de todas estas cuestiones de la vida diaria que a veces nos meten en una encrucijada difícil y que nos cuesta bastante tratar de salir de ello, porque a veces nos encontramos con una pérdida de un ser querido que nos deja muy mal anímicamente, a veces tenemos problemas laborales, a veces tenemos problemas económicos, y a veces, bueno, qué sé yo, la salud misma se ve afectada circunstancialmente. Todos estos problemas que nos tocan afrontar a cada uno de nosotros en un momento de la vida, parece que todo terminará ahí. Y sin embargo, se nos acaba el mundo. Sin embargo, si aprendemos de lo que hace el águila y sabemos que debemos retraernos, debemos tomarnos el tiempo necesario para crecer nuevamente, digamos, en lo espiritual, por ejemplo, Claro. que la fe que nos ayuda tanto para salir de circunstancias difíciles, pero también el sacrificio que está presente en el águila, también debe estar presente en estas situaciones en nosotros. No hay nada gratis. Todo tiene un costo y hay que pagar a veces ese precio, pero a veces la recompensa de esto es muy importante y valió la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Sí, un ejemplo claro, ¿no? Si Sí. alguien deja un vicio, alcohol, Mira, el tabaquismo, justo, algo por el tuvimos estilo, ¿no? una conexión exacta del tema. Porque yo estaba pensando, y fíjate, no se me había ocurrido antes, se me ocurrió en este momento. Ajá. Yo pensé para mí lo que Está estoy pasando algo diciendo. mágico acá. Claro. Lo que estoy diciendo. Y fíjate, pero fue en el mismo momento en que vos lo decías, yo me acordaba cuando yo debí dejar el cigarrillo. Ajá. Que de esto hace ya varios años, ¿no? Pero yo pensaba en ese momento, me estaba haciendo mal, me estaba afectando la salud de una manera muy importante, por lo que ya se me había recomendado que debía dejarlo necesariamente, o el cigarrillo me iba a dejar a mí en todo caso, Claro. en el tiempo. Era una lucha. Y era una lucha, y yo pensaba, bueno, pero ¿qué obtengo a cambio de este placer que voy a dejar? Claro, ¿cuál es el sacrificio? Claro, ¿por ¿Qué sacrificio debo hacer? Claro. Y qué, bueno, uno en ese momento piensa qué me lo va a compensar. Hoy quizás pensaría distinto, pero yo hace por lo menos más de 20 años que he dejado el cigarrillo y a veces cuando uno es más joven, la reflexión todavía no está en un 100%, está en un porcentaje mucho más bajo, por lo tanto Claro. se actúa más por impulsos que por razonamiento. Y fue lo que me ocurrió, que después sí me encontré con una compensación extraordinaria, que pasaba largamente el placer que me daba ese cigarrillo, ¿no? ¿Qué Así será, que, Jorge? no, bueno, no es un hecho concreto, son un montón de situaciones que a lo largo de la vida vos te das cuenta, y me ha ocurrido cientos de veces donde conversás con alguien que está padeciendo una enfermedad a raíz justamente de que aún en una edad avanzada todavía no ha podido dejar ese vicio y lo ha afectado demasiado. Claro. Entonces, bueno, la gente te dice, pucha, ¿cómo no haber dejado esto a tiempo? Y ahí te das cuenta de que vos decís, yo lo hice, qué suerte que tuve en ese sentido. Pero además, primero te sentís mucho mejor. Bueno, me parece que ya estoy como aconsejando a los que fuman, ¿no? Pero Bueno, nos hemos derivado un poco a raíz de esta seguro, conexión sí, que la tuvimos. conexión. ¿no? No, me ocurrió el tema del vicio, ¿no? El vicio, Alcohol, sí. drogas, Sí, sí. una serie de Ahí cosas que está pasan sin el vicio. tema, ¿no?
Pero de todas maneras, fíjate vos que en un montón de aspectos poder parar un poco y reflexionar y buscar tomar la fuerza necesaria, que son reconstituirse uno emocionalmente, reconstituirse desde, yo insisto mucho desde el plano de lo espiritual, ¿no? Porque entiendo que cuando uno logra tomar la fe suficiente en algo, tener la fe, eso ayuda siempre a salir adelante, ¿no? Y bueno, el sacrificio también hay que hacerlo en la mayoría de los casos que nos toquen afrontar. Vuelvo a repetirte, parece ser que en la vida nada está dado en forma gratuita. Siempre te cuesta un precio, que no necesariamente es el dinero. En la mayoría de los casos no es un precio que se debe pagar desde otros planos. Está en lo cierto, Jorge, ¿eh? Y ese le pasa con el águila, ¿ves? Usted que me está recriminando, me quiere sacar de acá del hotel, No, del bar, hay cosas que sí pasan por el dinero, porque yo quiero recordar cuando vinimos acá, ustedes yo le dije algo, porque los números a mí todo muy lindo, pero no me siguen dando, así no sé qué va a hacer. Claro, no le cierran los números. Capaz se le paga el café a Jorge. No escuché nada. Escucha nada. Jorge se va a pagar Bueno, el ha sido un café, gustazo. el amigo acá se va. Pero como no, va a ser un gusto realmente. ¿Vio? Ahí está. Esto Rocha le sacan, mirá. Aprenda, aprenda. Bueno, Jorgito, Esta es gracias la por historia venir, ¿eh? entonces. No, al contrario. Gracias a ustedes. Lo vamos pensando, piensa, Sí, sí, sí. piensa. No, yo sigo haciendo números, muy linda la historia, después la radio. El dinero. Claro.